Bueno, vamos a comenzar con la clase de artes del día 26 de mayo, la última del mes. Bueno, hoy día vamos a revisar un poco cuáles son los trabajos o la actividad que supuestamente estaban pensada para la semana que viene. Voy a encender la luz porque me veo una cabeza flotando. Ahí sí cambia un poco la cosa. ¿Ya? A ver, nosotros estamos revisando lo que es la ilustración científica, que es parte de la unidad número 1. Vimos el trabajo que tenía relación con el paisaje. Si no me equivoco, ya muchas personas ya revisaron esa parte en la primera actividad, que hacía alusión un poco como a investigar a determinados artistas que han trabajado en ese género pictórico. ¿Ya? La otra parte tiene que ver con la ilustración científica. Pero el puente que hicimos entre el paisaje y la ilustración científica fue una actividad que estaba propuesta, que daba un poco como opción personal desarrollarla, pero siempre con la invitación de que lo hicieran para lo que se venía después, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Que es como, vendría siendo como el segundo núcleo o segundo punto que vamos a desarrollar dado este contexto de pandemia. Así que, nada, entonces ese puente hacía alusión al trabajo de ilustración de Claudio Gay, ¿cierto? O Claudio Gay, ¿cierto? Que vieran realizar o desarrollar una actividad propuesta, no todo el libro, ni los 4 que aparecen, una de ellas, y desarrollarlas de manera personal. ¿Ya? Así pueden ejercitar, como le decía, se dice en términos prácticos o de la asignatura, con un poco ir soltando la mano. ¿Ya? Eh, y ahora vamos a hablar ya más puntual del proceso de registro, el proceso de desarrollo, el proceso de dibujo, de poner en práctica ese ejercicio que hicieron previamente, ¿vale? Y para eso vamos a, como de cierta manera, dividir o seccionar en partes, y entiendan bien lo que voy a decir, es como cuando ustedes tienen que analizar una oración o analizar un texto, o no sé, cuando ven el tema de las matemáticas, ¿cierto? Una fórmula, ustedes seccionan algo, ¿cierto? Para entender como el conjunto. Nosotros lo que vamos a ver el día de hoy es dividir, seccionar, entender el dibujo en determinadas partes, que el dibujo no necesariamente tiene que ser como el tema de la dispersión de líneas, ¿cierto? O como si fuéramos una impresora, sino que hay algo más que se instala sobre los soportes, llámese papel, llámese cuadro, llámese tela, perdón. Eh, entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Igual es preciso, igual el día de hoy le voy a dejar un documento, en la tarde se lo subo, que tiene relación con lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Pero entonces, sin más preámbulos, vamos a ver de qué es lo que estoy hablando, ¿vale? Vamos a ver. Yo voy a desaparecer un rato y vamos a compartir pantalla. ¿Se ve esta pantalla, no? Sí, profe. Disculpe lo pregunte porque siempre me queda con esa duda. Ya. ¿Qué tenemos al frente? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se ve? ¿Se ve el PDF? Sí se ve el PDF, Sí, se nota el nombre, el curso ahí. Ya. Bien, supuestamente este PDF ustedes lo tienen, está presente en la plataforma del colegio, que es el IRMI, ¿cierto? Yo, la mayoría de estos documentos, bueno, lo hice como para ir descargando,
como no sabemos qué nos depara el futuro, les recomiendo que en un futuro no muy lejano, igual lo tengan ustedes, lo tengan impreso, sirve como registro. Cada uno de estos elementos o documentos lo he ido construyendo pensando en la situación que puedan tener en cada casa, ¿cierto? Y adjunto links y bibliografías que les pueden ayudar en su trabajo. Ya, entonces ya el tema de la habilidad es cierto, el tema del propósito de la unidad lo tenemos claro, y ahora vamos a hablar del el ejercicio, ¿ya? Esto es parte de la ilustración científica, ¿cierto? Aquí el tema principal, para registrar tenemos que observar, ¿ya? Mirar, o sea, observar detalladamente, ¿cierto? Lo que pensamos hacer o lo que queremos hacer registro, ¿ya? Entonces le dejé dos opciones. Observar, ¿cierto? Y realizar el registro de una fruta, ¿ya? Observar y realizar el registro de una fruta. O también puede ser como opción número dos, observa y registra un insecto. Entonces, aquellas personas, ¿cierto? No necesariamente que aniquilen al pobre insecto, sino que también lo pueden sacar una foto. Hoy en día las cámaras de los teléfonos tienen una muy buena resolución, así que eso les puede ayudar bastante. Y para tu registro, entonces, que esto ya viene siendo como el trabajo en sí, debes considerar algunos elementos básicos del lenguaje visual, cosa que vamos a hablar el día de hoy, como forma, luz, color, textura, punto, línea, plano, volumen, etc. El formato de bloc de un cuarto y la técnica es lápiz grafito, HB, lápiz de colores o la técnica que ustedes estimen conveniente, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, Profe. sí, profe. Ok. Sí. Si tienen algún tipo de problemática, ¿cierto? Que a mí me pasó que en otro curso, algún estudiante, o un estudiante en este caso, me explicaba que no disponía del blog, ¿cierto? No disponían de esa hoja. Y me envió un correo y me dio a entender la situación, así que en ese sentido yo estoy, siempre, yo no soy adivino, entonces ustedes me dicen, profesor, no cuento con tal cosa y se comprende y se puede trabajar el tema del formato, pero no lo den por hecho que lo estoy imponiendo así y estar cerrado en esta situación. Más entendiendo que no se pueden dirigir a las librerías, ¿cierto? Que tienen que estar en casa, que se tienen que cuidar, ¿cierto? Sobre todo en la situación en la que estamos experimentando. Entonces, yo estoy viendo probablemente los elementos los más básicos, ¿cierto? Que me imagino que pueden tener en casa, que es un lápiz grafito, o lápiz de colores, o el bloc de dibujo que de repente queda ahí, ¿cierto? Sin ocupar. Entonces, esto es, ¿cierto? Hacer el registro. Y ahora vamos a ver qué, más o menos, cómo lo podemos llevar a cabo este registro, ¿ya? Esta es una especie de bonus track, ¿vale? de la asignatura de artes. Vamos a dividir, ¿cierto? Seccionar, o cómo podemos comprender los elementos que son básicos al momento de dibujar, de hacer un registro. Es como cuando, para comprender una canción, ¿cierto? Cuando te pasan música, te pasan las notas, ¿cierto? Que te permiten hacer la ejecución o ejecutar algún tipo de instrumento. Entonces, para el arte es algo similar. O sea, mucha gente como que lo da por sentado que es como que el dibujo, uno nace con eso y no se desarrolla o no tiene elementos que se pueden comprender de manera independiente, que le dan mayor sentido al momento de plantarse a observar y registrar, en el contexto del que estamos hablando hoy en día. ¿Ya? Entonces, como vemos acá, ¿cierto? Aquí está presente el color, ¿cierto? La forma, líneas, ¿cierto? Texturas, que en su conjunto funcionan y logramos ver, ¿cierto? Esta hermosa ave del paraíso, ¿ya? Es una expresión bastante antigua. Y para comprender, ¿cierto? El lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de expresión para representar las formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el plano como en el espacio, ¿ya? Como les decía hace un rato atrás, existen distintos
elementos como básicos, hay más de los que van a ver el día de hoy, pero hay unos probablemente un poco más complejos de entender, pero me quise centrar en lo que probablemente le va a servir para desarrollar esta actividad que les pedí, que es el de la fruta o el insecto. Entonces, por ejemplo, acá también tenemos que está, cuando vemos un dibujo, en este caso una ilustración, esta representación, no estamos hablando de una fotografía, sino que estamos hablando de que alguien se plantó a dejar plasmado en un soporte, en este caso puede ser papel, ¿cierto? Una imagen que nos da a entender una especie de camaleón, ¿cierto? Tuvo que dar el tiempo de dar la idea de volumen, de tridimensionalidad, ¿cierto? Que es tridimensional, hay texturas que están presentes, hay colores que están presentes, y que todo eso en su conjunto nos da a entender que eso se asemeja a un camaleón, pero no es un camaleón, es el registro de un camaleón, es un dibujo de un camaleón. Entonces el espacio es el primer elemento que utilizamos al querer desarrollar un dibujo o pintura, y nuestro primer problema es la selección y organización de los elementos gráficos. Esto es como previo a tomar el lápiz, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a distribuir en el soporte, el registro que tenemos o queremos hacer? ¿Ya? Que muchas veces los trabajos quedan o desproporcionados, o que mucha gente ocupa más espacio de la hoja, ¿cierto? Es preciso que cuando uno se planta frente a un soporte, tener esa claridad, cuánto voy a ocupar de lo que tengo al frente. Aquí tenemos cierto otro tipo de ilustración, ¿cierto? El lagarto de cuello con volante, ¿cierto? Y vamos a pasar ya al tema, como les decía al inicio, elementos básicos del lenguaje plástico. De igual forma que el lenguaje verbal puede descomponerse en diversas unidades, como les decía hace un rato atrás, de distinta significación. También el lenguaje no verbal, visual, puede constituir un alfabeto de significación, es decir, las imágenes podrían descomponerse en unidades de significación más pequeñas en función de algunos de sus componentes, color, línea, ¿cierto?, etc. Los elementos básicos son el punto, la línea, el plano, el contorno, la textura y el color, ¿ya? Espero que me vayan siguiendo para que tenga sentido lo que les estoy hablando, que todo esto les va a ayudar al momento de hacer el registro. O sea, uno puede dibujar echando mano a estos elementos básicos. Puede desarrollar un trabajo exclusivamente con puntos, comúnmente en básica muchas veces uno hacer trabajo de puntillismo, ¿cierto? O la línea, ¿cierto? Puede echar mano a la línea, o por ejemplo utilizar solamente exclusivamente el color. No voy a entrar en polémicas, porque hay temas que cuando se divide el del dibujo, de la pintura, ¿cierto? Hay aún discusiones teóricas al respecto, pero quedémonos con eso. Que se pueden en este sentido entender independiente de cada una, pero funcionan mejor en su conjunto. Entonces, cada uno tiene características diferentes, lo que les permite desempeñar funciones determinadas dentro de la composición. Los elementos formales, ¿cierto?, configuran la apariencia, la disposición de la estructura interna y externa de las imágenes. ¿Ya? No sé, cuando dibujan un círculo, principalmente lo constituye una línea, ¿no? Así que ahí se va entendiendo que tenemos un contorno que nos da a entender lo que es un círculo, y no una esfera. Como yo les he dicho algunas veces, cuando uno dibuja un cuadrado, no es lo mismo que dibujar un cubo, que puede, por ejemplo, puede estar siendo intervenido por la luz, entonces va a generar una sombra, va a tener caras de distinto tono, por ejemplo, puede ser eso. Entonces tenemos el punto, la línea y el contorno. Entonces, el punto no tiene dimensión, es una pequeña mancha, huella o señal que se puede hacer con muy diferentes instrumentos.
Instrumentos de dibujo, en este caso puede ser el lápiz, plumas, pincel, rotuladores, bolígrafos, etc. El lenguaje plástico puede tener diversas formas y agruparse o dispersarse según el efecto que se pretende conseguir. Cualquier punto genera una tensión. Una multitud de puntos dispersos de forma variada o agrupados determinan gradaciones tonales. Esto quiere decir, por ejemplo, existe la expansión y la dispersión del punto, de puntos en este caso. Por ejemplo, puntos muy juntitos, muy unidos unos con otros, dan la sensación de sombra. Y por ejemplo, por otra parte, si los puntos están muy separados, dan la sensación de luz. ¿Ya? Por eso quiero que me vayan siguiendo cuando estoy diciendo estas cosas. Entonces determinan gradaciones tonales de manera que sugieren volúmenes, contornos, luces y sombras, mediante la situación de las zonas claras y oscuras resultantes de la expansión y dispersión de los puntos. Entonces tenemos, por ejemplo, dejé acá arriba el punto, ¿cierto? Como referencia, y aquí cuando uno hace utilización del punto, este trabajo está solamente hecho de puntos, en un sector tenemos lo que se puede llamar como dispersión, y en las zonas más oscuras, por entenderlo de cierta forma, o con mayor sombra, tenemos los puntos más unidos, lo que dan la sensación de sombra. Entonces, insisto, esto es el dibujo de un ojo, no es un ojo, ¿ya? Es el dibujo de un ojo que está realizado por medio de la utilización del punto. Entonces, todos estos efectos que generan como la idea de luz, que da la idea de volumen, ¿cierto? Que da la idea de un ojo, ¿cierto? Que tiene cierto volumen, o que estos elementos que tienen como las que están las pestañas, todo está generado por medio del punto. Entonces, concentración y dispersión del punto se refiere a la distribución de puntos que pueden estar apretadamente reunidos en ciertas zonas, cuando están muy unidos en la concentración, o levemente repartidas en otras zonas del diseño que se reconoce como dispersión. Entonces, antiguamente yo desarrollaba estos ejercicios con los estudiantes que hoy día están en cuarto medio. Hacíamos como ideas libres del uso, ¿cierto?, de la concentración y dispersión del punto. Entonces, por ejemplo, veíamos que daba la idea de luz y sombra, ¿cierto?, generando estos trabajos con los puntos. Pero también podemos hacer algo más figurativo, ¿ya? Esto también la da, solamente utilizando estos puntos, uno puede utilizar, dar la sensación de una línea, pero utilizando puntos, y dar la forma de un árbol, generar la idea del volumen, la idea de sombra, ¿cierto? Pero no estamos hablando aún de textura, ¿ya? No estamos hablando que el objeto tiene textura, sino que el punto en su conjunto nos puede permitir desarrollar determinados trabajos o actividades. Acá es otro ejemplo, ¿ya? Recomiendo esta página, Aula Fácil, tiene bastantes ejemplos que tienen que ver con lo que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la concentración, esta es la concentración de los puntos, y esta es la dispersión. Si lo llevamos a la práctica, esto nos permite generar una idea de volumen, de luz y sombra, ¿cierto?, que nos permite para desarrollar un trabajo. Aquí tenemos una carta que nos permite ver si concentramos a mayor concentración de los puntos, más oscuro, mayor dispersión, mayor claridad no sé, en el objeto, en este caso. Este es ya un ejemplo un poquito más burdo, ¿cierto? Se asemeja, parece a un limón, ¿ya? Es otro ejemplo que son ejercicios lo que estamos viendo. Esto ya cuando se desarrolla algo más elaborado, cuando se toma la idea del punto, pero además de la idea del punto, tenemos cierto conocimiento con respecto al uso del color, ¿ya? Probablemente lo voy a repetir más adelante, cuando uno hace trabajos de este tipo, y cuando lo quiere desarrollar de mejor forma, probablemente
comenzará a desarrollar su trabajo o comenzará a generar los puntos desde lo más claro hacia lo más oscuro. Lo vamos a ver más adelante, que por ejemplo, si yo voy a desarrollar el registro o pintar una manzana, ¿cierto? Utilizando los puntos, probablemente diré ya cuáles son los colores que componen la manzana o están presentes en la manzana, y de esos colores tengo una carta completa, y de esta carta completa comienzo por lo que se ve más claro. Comúnmente o viene siendo como desde el amarillo y yendo hasta, por ejemplo, hasta probablemente el café, ¿cierto? Hay profesores que eliminan el uso del negro en este tipo de trabajos, ¿ya? Así que ojo con eso. Yo cuando hice también este ejercicio hace un par de años atrás con los estudiantes que van ahora en segundo medio, lo hice generar una carta, que también tengo el ejemplo más adelante, y les prohibí usar el negro. Les prohibí exclusivamente usar el negro. Entonces le pedí que guardaran la témpera, le pedí que guardaran lápices negros, para que solamente ejercitaran con el color. Entonces aquí tenemos la idea de la concentración y dispersión de puntos, pero aplicando color, ¿ya? Aquí lo que yo les decía, antes de largarnos, ¿cierto?, a utilizar el punto, sería como una buena idea generar una carta, que es optativo, ojo, es optativo, pero les puede servir para lo que tienen que hacer, ¿ya? Por eso les decía que este trabajo es como, esta clase es como un bonus track, que les puede ayudar después a futuro para hacer otros trabajos. Entonces, aquí, por un sector, vemos una carta de colores que están, o están presentes en esta imagen de loros, estos papagayos que vemos aquí. Y aparte de los colores que utilizamos, o que se utilizan, también se ve una carta de cómo van de la concentración a dispersión de los puntos. Entonces, se puede lograr una serie de representaciones y dar la idea de la sensación de volumen, solamente recurriendo al punto. Solamente recurriendo al punto. Explico nuevamente y voy a reiterar nuevamente para que no se asusten. Yo les estoy demostrando las distintas, como el abanico que existe, pueden hacer trabajar todo en su conjunto de manera independiente, que les puede ayudar para desarrollar su trabajo, ¿ya? Entonces, pasamos al otro elemento, que es realmente uno de los más utilizados. Yo les decía que hay textos que hablan exclusivamente del punto y la línea. Hay libros de arte que solamente se centran en hablar del punto y la línea. Entonces, por ejemplo, tenemos Kandinsky, fue uno que hizo ese libro. Tenemos la línea, es un elemento gráfico que, al igual que el punto, se utiliza para construir formas e imágenes. Cuando un punto se pone en movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea. Según sea la trayectoria del punto, las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, abiertas, cerradas, etc. Se percatan que ya no se comprende la línea así como uno entiende comúnmente la línea recta, ¿ya? Existen diferentes maneras de comprender la línea. O sea, ya tenemos el punto, tenemos la línea, pero aparte de la línea, uno puede subdividir la línea en los diferentes tipos de líneas y cómo se pueden utilizar al momento de llevarlas al ejercicio, de este caso, del dibujo, ¿ya? Entonces tenemos rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, abiertas, cerradas, etc. Entonces, para dibujar una línea geométrica es necesario utilizar herramientas de dibujo técnico. La línea gráfica, la que vamos a utilizar nosotros supuestamente, es más libre y se puede realizar con o sin instrumentos de apoyo. A nosotros, los profesores, digo yo como estudiante, hace muchos años atrás, los profesores de dibujo nos hacían hacer ejercicios solamente de líneas. O sea, era la hoja de blog, subdividirla y hacer líneas verticales, horizontales, paralelas, y solamente utilizando la mano. Y claro, de repente llevas ya cerrando el trabajo y te equivocabas, alguien te interrumpía y tenías que hacer tu trabajo todo de nuevo, ¿ya? Así que de esa escuela soy yo. Y bueno, existían ciertos ejercicios que uno podía hacer para ir mejorando el pulso. Entonces, la línea puede tener diferentes formas y dimensiones en función de cómo sea su trazo.
larga, corta, continua, descontinua, gruesa, fina, etc. En esta última parte, en esta última línea, ¿cierto? Es preciso que no existe una única línea, ¿cierto? Uno puede trabajar con líneas que nos permiten generar ciertas ideas. Ya sobre todo las personas cuando, no sé, voy a dar un ejemplo, o sea, cuando hay ilustraciones, ¿cierto? Se utiliza bastante el tema o este juego de la línea gruesa en determinadas secciones y más delgada para generar determinado efecto en lo que estamos desarrollando, ¿vale? Entonces, como dije, puede ser recta, curva, quebrada, regular, manuscrita, puede tener bordes lisos y paralelos con un mismo espesor en toda línea o tener distinto espesor, ser modulada o irregular. Sus extremos pueden ser cuadrados, redondos, puntiagudos o de alguna otra forma. Me paro aquí un ratito. No sé si se han fijado, sobre todo las personas que les gusta bastante el dibujo, que cuando uno observa que no todas las puntas de los lápices son iguales, ¿ya? De hecho, cuando uno utiliza determinados lápices, hay puntas que son biseladas, ¿ya? Y con estas puntas biseladas permiten generar determinadas líneas que con el lápiz tradicional, ¿ya? Hay puntas que son redondas, ¿cierto? Otras que son más cuadradas, y todos estos elementos, al momento de llevarlo a cabo en el desarrollo de un dibujo, ¿cierto? Tienen un efecto en lo que hacemos. También puede tratarse de una sección de puntos notorios dispuestos en hilera, generando la sensación de línea, como lo que vimos en el árbol anterior. Este último ejemplo es conceptual y no visual, sin embargo, se le asocia a esta categoría porque pareciera ser una línea. Entonces aquí tenemos tipos de línea, ¿ya? La distancia que hay entre dos puntos, la asociación correlativa de infinitos puntos, es engendrada por un punto en movimiento. Tenemos líneas horizontales, verticales, inclinadas, quebradas, onduladas y curvas. O sea, aún no hablamos nada de dibujo, ¿cierto? Estamos seccionando los elementos que participan en los dibujos, ¿ya? Estamos subdividiendo en pequeñas unidades lo que es el dibujo, ¿cierto? Específicamente ahora, el día de hoy, ¿ya? Es preciso que lo vayan comprendiendo. Esto, por ejemplo, este tipo de línea horizontal nos da la sensación como que fuera más oscura, ¿cierto? Es lo mismo lo que ocurría con la concentración de puntos, que da la sensación de oscuridad, ¿no? Tenemos otros ejercicios de líneas, ¿cierto? Tenemos rectas, curvas, modulada, ondulada, en espiral, ¿cierto? Quebrada, y también tenemos las líneas mixtas. Esto es ya como una aplicación este es solamente un dibujo utilizando exclusivamente líneas. Y aquí está presente, en este simple dibujo, lo que acabamos de hablar de las líneas. Hay líneas que son más delgadas, ¿cierto? Hay unas líneas onduladas, tenemos presentes líneas rectas, ¿cierto? Y dan la sensación de una persona que está abrazando a un felino, ¿ya? Entonces, todo eso gracias a la línea, ¿ya? No hemos hablado de color todavía. Estos simples elementos dan la sensación de que una persona tiene en sus brazos a un felino. Entonces, también se puede utilizar la línea para generar la idea de sombra, ¿ya? Al sombrear una figura mediante líneas conseguimos darle una sensación de volumen, ¿ya? Que esto es preciso porque si nosotros vamos a hacer registro de una insignificante mosca, esta mosca ocupa un lugar en el espacio, tiene volumen, y por tal, esa sensación tiene que quedar reflejada en el soporte, llámese hoja, ¿ya? Y producir la ilusión de profundidad en el espacio. Se puede sombrear mediante líneas paralelas muy juntas para crear zonas oscuras o dibujarlas más separadas, dando lugar a zonas claras. Muy similar, por no decir casi igual, a lo que estamos viendo, lo que es el punto, ¿ya? Sé que todo esto separado alguna vez se cuesta comprenderlo, ¿ya? O cuesta llevarlo a cabo, pero una vez que ya todo esto esté funcionando a la par,
o al mismo tiempo, va a tener mayor sentido al momento de que usted haga un trabajo. Entonces, aquí vemos estas líneas que nos ayudan para generar la sensación de sombra, ¿ya? Aquí vemos este ejercicio que, bueno, nos da a entender que hay árboles tan presentes que tienen troncos, ¿cierto? Y que probablemente hay un cerro atrás, ¿cierto? Hay pasto y un suelo donde están plantadas estas arboledas. Pero son solamente líneas repartidas en un soporte, ¿ya? Solamente líneas. Entonces, por un lado tenemos muy poquitas líneas, ¿cierto? Esparcidas, y aquí más unidas que nos dan la sensación de sombra. Ya acá lo vemos en un ejercicio un poco más complejo, si que lo quieren tener de esa forma, y da la idea de volumen, la disposición de los objetos, ¿cierto?, que están ahí presentes, da la sensación de volumen, de profundidad, que ocupan un lugar en el espacio. También tenemos la línea para colorear, ¿cierto? Pintar o colorear consiste en cubrir de un mismo color una zona o superficie. Con las líneas podemos diferenciar las distintas partes de una forma, hacer que una zona sea más clara o más oscura que otra, o conseguir que tenga diferentes colores, ¿ya? Lo mismo que el punto, ¿ya? Lo mismo que el punto. Determino qué líneas voy a utilizar, qué colores voy a utilizar al momento de plasmarlo o llevarlo a cabo en una representación, en un dibujo. Ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Estos también son ejercicios que se desarrollan al momento de jugar con la línea, son expresiones más libres, ¿ya? Dan la sensación de movimiento. Es importante que aquí hablamos de líneas orgánicas, ¿cierto? Que tienen que ver con lo que nos toca a nosotros en esta unidad, ¿cierto? Con la idea de que están más cercanos a momentos de la naturaleza, ¿cierto? Como el caso que aquí está presente, ¿ya? Utilizando exclusivamente la línea, da la idea de algo que se está entrelazando, ¿cierto? Perfectamente podríamos decir que es una especie de cabellera o gusanos que están presentes. Si uno coloca atención, nosotros, años anteriores, como les decía, yo trabajaba estos ejercicios de manera bastante específica con algunos cursos, y obtenía muy buenos resultados. Utilizaba bastante el ejercicio de la línea. Acá, todos estos elementos que están aquí presentes son ejercicios sin siquiera hacer algo figurativo. No sé si me comprenden, no hay nada, por lo menos figurativo, no estamos hablando de que hay un dibujo, o sea, un insecto, una fruta, no. Lo único que se hacía era ejercitar exclusivamente con la línea. O sea, en ese trabajo con los estudiantes, lo único que les pedía era la hoja de blog y un lápiz. Y con eso ejercitábamos el tema de la línea, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, el uso de la línea para sugerir la idea de volumen, ¿ya? Sugerir la idea de volumen. Entonces, vemos acá, ¿cierto?, cómo estas líneas van acá, ¿cierto?, y da la idea de que este lagarto, ¿cierto?, está posicionado sobre estas líneas. Aquí también, utilizando exclusivamente las líneas, dan la sensación de que el objeto tiene un cuerpo volumétrico. Y con lo que les nombraba hace un rato atrás, cuando uno define con qué va a trabajar, ¿cierto? Influye con qué herramienta va a trabajar, en este caso, por ejemplo, lápices. Influye el tipo de línea que va a conseguir, ¿ya? Desde portamina, ¿cierto?, pasando por trabajo lápices, no sé, de lápices de carbón, ¿cierto?, o carboncillo, que hay que hacer una diferencia. Existe el lápiz de carbón y el lápiz de carboncillo. El lápiz de carbón, están los duros, están los blandos, ¿ya? Existe un gran número de elementos para trabajar. Yo lo estoy viendo simplemente partiendo desde el lápiz HB número 2, el que comúnmente todos y todas tienen en sus casas, y de ahí para adelante. Si tienen más lápices y puede llevarlos a cabo y utilizarlo, bienvenidos sean. Entonces,
Con estas herramientas, ¿cierto? Estos lápices, uno puede conseguir diferentes tipos de líneas que nos pueden ayudar para el desarrollo de la actividad. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro, que muchas veces no tiene que ver con ustedes, sino que tiene que ver de repente con una selección del instrumento con el que yo voy a ejecutar mi trabajo. Por otro lado tenemos los elementos expresivos. Sensibilizan superficies y formas añadiéndoles características expresivas y diferenciadoras. Ahora, ya vimos por separado el punto y la línea, y ahora vamos a llevarlo un poco más específico a la ejecución en sí para que tenga mayor sentido. Vimos los trabajos que eran solamente necesariamente figurativos, ¿cierto? Que eran ejercicios del punto que permitía generar luz, sombra, lo mismo que la línea, y se puede utilizar con el color. Y ahora ya nos vamos a llevar al camino de que esto tenga sentido y logre representar o dar a entender que allí estamos observando un determinado objeto, ¿cierto? O en este caso un determinado animal, ¿cierto? O determinada especie. Entonces, partimos por las texturas. Llamamos texturas a la apariencia externa que tienen todos los elementos, cosas y seres vivos y que podemos percibir con la vista y el tacto. ¿Ya? No sé si ustedes lo habrán hecho en años anteriores, pero cuando a uno les piden dibujar textura, siendo pequeño, comúnmente nos hacen dibujar naranjas, ¿cierto? Porque la piel que tiene la naranja nos permite entender que es una porosa, ¿cierto? A diferencia de, no sé, de una baldosa. Pero también cuando hablamos de la textura, tenemos que comprenderla, ¿cierto? O se puede entender como dos grandes grupos, ¿cierto? Y aquí las nombro, pero solamente más exclusivamente para lo que estamos haciendo, vamos a ocupar una de ellas, ¿cierto? Son texturas naturales las que encontramos en la naturaleza, en las que el hombre no ha tenido nada que ver. La corteza rugosa de un árbol, la piel lisa de una manzana, la tierra reseca, la tierra mojada, la piel aterciopelada de un durazno, la estructura de la nervadura de una hoja, etc. Por otro lado, también existen, ¿cierto?, las texturas artificiales, las elaboradas por el hombre, un tejido de lana suave y cálida, un papel de acuarela rugoso, un cristal transparente, etc. Las texturas artificiales tienen un origen natural y han sido modificadas por el hombre, adquiriendo así nuevas cualidades táctiles y visuales. Pero nosotros vamos a utilizar lo que son las texturas naturales, ¿ya? Las que dan la idea o una sensación de que lo que está representado ahí tiene que ver con la naturaleza, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, lo que se asemeja a la nervadura de una hoja, ¿cierto? Esto se puede entender como una corteza de un árbol, ¿ya? Y de nuevo, valga la redundancia, está presente nuestra estimada línea en ambos lados, ¿ya? Y el uso del color. La línea está presente porque puede ser una línea blanca, ¿ya? O una línea negra, que nos da la idea de que estamos frente a una textura natural. Estos también son ejercicios, lo que vemos acá, ¿cierto? Porque claro, uno no dibuja a primeras, ¿cierto? Uno debe ejercitar. Cuando había más tiempo, nosotros hacíamos un ejercicio exclusivamente de textura. Mandaba al estudiante a dibujar solamente texturas. Antes de dibujar algo, era dibujar texturas. Entonces ahí tenían los estudiantes dibujando piedras, plantas, entonces hacían una diferencia. Por un lado teníamos los de arriba, ¿cierto? Eran solamente texturas naturales y debajo texturas artificiales. Un trabajo similar yo desarrollaba con los estudiantes de los que ahora están en tercero medio. ¿Ya? Y utilizando los elementos que habíamos visto antes, o sea, habíamos hecho trabajos sobre puntos exclusivamente, sobre líneas, y después ya trabajamos exclusivamente en el tema de texturas, y luego pasábamos al tema del dibujo. Por otro lado, si se fijan bien, esto se asemeja a una llanta de rueda, pero en este caso no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar específicamente las texturas naturales. Y existen una serie de ejercicios, esto los dejo o los presento
sobre todo para aquellas personas que están en su casa y tienen tiempo y ahí quieren jugar un poco con esta idea, ¿cierto? De este elemento del el uso de la textura antes de largarse al dibujo. Esto, por ejemplo, puede dibujar una serie de cilindros, ¿ya? Y a cada cilindro les puede dar la idea de una textura determinada, ¿ya? Y sí les va a servir, o sea, entonces observa un objeto, un tronco, una rama, y les va a dar mayor sentido. Como también puede dibujar cubos, ¿ya? Cubos, y a cada cubo le asigna una textura determinada, ¿ya? Todo lo que estamos viendo son ejercicios, ¿ya? Ejercicios que, ojo, yo los estoy mostrando para quien los quiera realizar o quiera profundizar en el tema del dibujo, perdón, y eso es personal, ¿ya? Bueno, acá vemos que esto fue confeccionado con un tiralíneas, ¿cierto? No voy a decir la marca. Bueno, y cuando ya llevamos a cabo el trabajo, ya cuando aplicamos estos elementos y lo plasmamos en algo, en un dibujo que logramos identificar, vemos el nivel que puede lograr tener determinadas personas, ¿cierto? Aquí este trabajo vemos cómo se aplica el tema de la textura a la representación de esta especie, ¿cierto? Y de nuevo está presente el tema, por ejemplo, de la línea, la luz, las sombras, ¿cierto? Y la textura en función para hacer esta representación. Todo esto que vemos acá también, la idea de la piel de esta especie, ¿cierto? Da la idea de rugosidad de su piel, ¿cierto? Que da la idea que esto fue generado, ¿cierto? Con, obviamente, la idea de la textura, y no solamente se centra en el tema de la forma, sino también da la sensación de la piel que tiene esta especie. Acá hay un ejemplo del desarrollo de este tipo de trabajo, ¿cierto? Trabajos que requieren mucho tiempo, sobre todo si te dedicas a dibujar una iguana, que tiene bastantes detalles, y muestran como el paso para llegar a ese nivel, ¿cierto?, de representación. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Como yo coloqué este ejemplo del caracol porque como les di la actividad de desarrollar ¿cómo se llama? Tomar algún insecto, más de seguro se van a encontrar un caracol por ahí. Y aquí también vemos cómo se lleva a cabo el aplicar lo que acabamos de nombrar en esta clase, ¿cierto? El uso de la línea, la generación de volumen, ¿cierto? Y la aplicación de la textura en función para el desarrollo de un trabajo, ¿ya? Aquí también vemos este trabajo que está hecho solamente con lápiz grafito, y nuevamente da la sensación de textura, tiene volumen, y está presente lo que acabamos de hablar de manera separada, ¿cierto? Hablamos de la línea, punto, separamos el dibujo, y esto es cuando ya se lleva a cabo, ¿ya? Y aquí tenemos otros ejemplos que están por separado, ¿cierto? Del uso dejar registro de texturas. Otros ejercicios de textura, ¿cierto? Esto lo dejé aquí con su imagen original, no lo quise sacar, para que ustedes vieran que estos son ejercicios reales. O sea, esto se hace en las escuelas de arte, por ejemplo, o incluso en las escuelas de diseño, para hacer estudios de texturas. Después se aplican en dibujo, pintura, etc. Tomé también este ejemplo
porque en otros lados se hacen pruebas, ¿cierto?, a los estudiantes de aplicación, ¿cierto?, del uso de estos elementos en el desarrollo de texturas, o la generación de sombras o luces. Aquí vemos hablamos del tema del punto, de la línea, etc. Ya, el color nosotros lo vimos el año pasado, es un tema bastante extenso, entonces dado el tiempo, hoy día lo vamos a sintetizar en extremo, así que, dicho aquello, vamos adelante. Entonces, el color forma parte de nuestra vida, la ropa que llevamos, los objetos que utilizamos, etc. Incluso en nuestra mente podemos ver imágenes en color. El color aparece con frecuencia en los medios de comunicación, como la prensa, la televisión, el cine, y es muy importante en el trabajo de muchos artistas, ¿ya? Yo les decía que cuando hablamos de color, ¿cierto? Y aquí voy a hablar de temas súper prácticos, ¿vale? O sea, nosotros cuando nos abocamos a dejar registro o a tomar un registro, no sé, en este caso de una hoja, les sugiero que vayan observando bien lo que estoy representando y seleccionando los tonos o colores desde lo más claro a lo más oscuro. Es importante que uno se vaya haciendo una carta de colores antes de desarrollar el trabajo, y así le facilita bastante el trabajo, ¿ya? Si se fijan bien, cada uno de ellos, ¿cierto?, tienen una carta de colores que le permitirán generar este trabajo. Y reitero nuevamente, si va a utilizar color, porque esto también como alternativa, les sugiero que partan, insisto nuevamente, de lo más claro a lo más oscuro, ¿ya? Hay gente que, insisto nuevamente, que, no sé, parte del negro y ahí en adelante, después del negro es difícil sacar un color, ¿ya? Aquí tenemos esta piña. Si se fijan bien, acá está presente, ¿cierto?, esta carta para generar estas flores. Lo mismo que en esta hoja. Y aquí vemos otro tipo de estudio, ¿ya? Los colores que van a utilizar para dejar registro de esta flor. Y aquí algunos pasos que explican cómo llegar al color, ¿cierto?, de la hoja. Casi siempre yo sugiero que si va a dibujar antes de pintar, o va a dejar las líneas primero, dibuje, si va a trabajar con lápices, no sé, acuarelables, con el color más claro que va a utilizar en su carta de colores. Por ejemplo, si el color más claro que está presente en su trabajo es, no sé, pues el amarillo, utilice el amarillo, y de ahí va aplicando los otros colores que vienen. Aquí está un ejercicio que hice hace un par de años atrás. Di la misma alternativa a los y las estudiantes. De esa época era como, con lo que tenían así como, traían la colación, ¿cierto? O frutos secos, ¿cierto? Lo pueden hacer en grafito o a color. Y ellos les sugería que hicieran los ejercicios, antes que todo, los colores que van a utilizar, y luego largarse al dibujo. Algo como esto es lo que ustedes deben generar. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, ok, ya. Sí. Bueno, que no se sientan solos y solas. Por ejemplo, aquí Sí. hay imágenes que son bastante extrañas, porque les pedí un jengibre, por ejemplo. Y como el jengibre es como, no sé si han visto los jengibres, que son bastante extraños, tienen bastantes formas, rugosos, entonces son bastante especiales, buenos para dibujar, ¿ya? Entonces por eso hay imágenes que realmente dicen, ¿qué es lo que es eso? Así que, un excelente trabajo. Entonces, y por último, ¿cierto? Las formas. Si la palabra textura era difícil de utilizar, la palabra forma está repleta de ambigüedades. Nos vamos a ocupar de las formas geométricas y de las formas orgánicas. Las formas geométricas, ¿cierto?, las conocemos todos, por haberlas visto en los manuales de geometría. Nosotros vamos a utilizar lo que son las formas orgánicas, ¿cierto?, que la podemos hallar en aquellos objetos o manifestaciones naturales, como pueden ser las de una planta, un nervio de una descarga eléctrica, un río, etc. ¿Ya? Entonces nuestro trabajo tiene que ver exclusivamente con formas orgánicas, ¿ya? Porque estamos trabajando o haciendo registro de elementos que están presentes en la naturaleza, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, o lo que tienen que desarrollar, ¿ya? Yo me comprometo el día de hoy a
enviarles esto, o colgárselos en Lirmi, ¿cierto? Esto, que les puede, como una especie de apoyo, sobre todo las personas que están recién acercándose al tema del dibujo, que es una síntesis de un texto, puede ayudar al momento de hacer ¿ya? Por ejemplo, da los pasos de, no sé, cómo dibujar una planta, que también se puede aplicar a otros objetos que usted quiera registrar, ¿ya? Dar los pasos a pasos que deben seguir, y de hecho, utilizando hasta un lápiz HB, y esta guía les puede ayudar después para desarrollar un trabajo de registro, ¿ya? Para obtener esto, ¿cierto? Tienen que seguir estos pasos. Y se los voy a dejar el día de hoy, ¿ya? Se los voy a subir al IRMI. Y nada, como siempre, cualquier consulta, duda, etcétera, siempre estoy ahí atento. Bien. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Nada? ¿No? Ya, entonces este registro que viene, si mal no me equivoco y mi memoria no me falla, tendría que estar listo la semana que viene, ¿o no? Sí. ¿Alguien lo ha hecho o no? ¿O por último ha hecho la demanda de ejercitarlo? Yo sí. ¿Así? Sí, profe, yo también. Yo lo tengo también. casi listo. Casi listo. Bueno. Bueno, yo, como les dije, yo no me cierro realmente al hecho de que realmente pueden tener ciertas dificultades, pero como dije nuevamente, no soy adivino. Así que nada, que si tienen alguna duda, me escribe por Lirmi, ¿cierto? Me hace la consulta, o si no me puede por Lirmi, lo hace por correo, ¿ya? Y nada, me cuenta qué ocurre y vemos qué solución le podemos dar. Pero, insisto nuevamente, disculpe que sea tan insistente en aquello, me lo tienen que expresar, porque si no después va a quedar así como que no hizo el trabajo y cosas por el estilo. Nada, pues si siguen lo que acabamos de ver el día de hoy, no tendrían que tener mayor problema, ¿ya? Las instrucciones están en el documento PDF y lo que voy a colocar el día de hoy les va a ayudar para situar el objeto en un papel, ¿ya? Porque claro, tienen un papel, un formato, y van a ocupar una cosa chiquitita como el boleto de una micro, no es la idea, ¿ya? Utilicen bien el formato que se expresa, ¿ya? Bueno, no habiendo mayores preguntas y dándoles paso a las personas que vienen, espero que tengan una buena semana, estoy atento a sus consultas, dudas, y eso, nada, que estén bien. Chao, Adiós, profe. que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao. Victoria.